Yo le pedí al Señor, Señor, ponme una palabra que traiga un refrigerio, que traiga sanidad a las vidas, que traiga paz, que traiga amor. Y en 2-3 días que salimos, ayer hubo 2 confirmaciones en una. Estábamos en un sitio, me estaban cortando el cabello y la hija de casa me dijo: pastor, padre, se recuerda de una prédica que usted nos iba a dar unas características, pero como el Señor cambia como Él quiere, y ese día me cambió y me llevó a dar otro mensaje. Y después vino otra confirmación y dije: bueno, Señor, vamos a hablar de la sanidad, porque como estamos con cielos abiertos, estamos en esta unción de sanidad, que el que no puede hablar hoy va a hablar, que el que no pueda caminar va a caminar, y el que está ya viéndome, si está sentado, postrado, hoy te vas a levantar de esa cama, porque la sangre de Cristo hoy te va a sanar, porque el que sana es el Espíritu de Dios a través del poder del Espíritu Santo, Jesús obrando ahí a través del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, voy nuevamente. Pero cuando en la palabra del Señor siempre hay muchos misterios, ¿verdad? Cuando tú lees algo y lo vuelves a leer, ves otra cosa y sigues leyendo y ves más cosas. Volví a leer la historia y ahorita descubrí más cosas. Y yo decía: wow, Señor, sabemos que el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, allí donde sucedieron muchísimas cosas. El Señor Jesús hizo muchos milagros en ese tiempo. Pero una de las ciudades, uno de los sectores donde más hizo cosas fue aquí en Capernaum, cerca del mar de Galilea, donde era una pequeña ciudad que estaba cerca del mar de Galilea, y ahí vivía Pedro. Pedro vivía allí. Pero antes de contarte, quiero decirte lo que descubrí. El Señor allí en Capernaum completó los 12 y completó con Mateo, el recaudador. Allí el Señor hizo 12 milagros poderosos. Y se los voy a decir los 12 milagros que hizo ahí. Cuando yo decía: wow. Y la mujer tenía 12 años de flujo de sangre. Y yo decía: wow, Señor. Y el Señor me llevaba a decir, por eso que el número 12 en el Señor es gobierno. Él llegó a esa ciudad, Él llegó a esta tierra a gobernar. Cuando yo descubrí: wow, pero 12 milagros poderosos, hizo muchísimo. Escogió al último, al recaudador, allí en Capernaum. Increíble. Y cuando el Señor operaba ahí, Él operó en Capernaum como su base, como su centro. De allí iban a las demás ciudades, iba, hacía los milagros y regresaba. Lo tenía como su centro de operación. Él iba a las demás ciudades, y Betania, donde iba, pero Él regresaba a Capernaum, porque era allí donde Él más se concentraba para salir, porque ahí pasaban muchas cosas. Tuvieron cerca mucho, ahí tuvo cerca la montaña, la pronunciación del sermón de la montaña. Sucedió también ahí. Ahí salieron desde el monte las bienaventuranzas, salieron las multiplicaciones de los panes y de los peces, salieron también cerca a la ciudad de Betsaida. Él fue, hizo milagros, pero siempre regresaba a Capernaum. Era algo que yo decía: wow, pero ¿por qué Él siempre regresaba allí? Él iba a orar, se apartaba, iba al monte solo, pero volvía nuevamente a Capernaum. Y cuando tú vas estudiando, yo decía: wow, pero es que grandes cosas hizo el Señor en esa ciudad. Vivían los padres de Juan, Santiago. Curó a la suegra de Pedro, donde celebraron el matrimonio, fue allí también. Curó al siervo del centurión, sanó al paralítico que lo levantaron por el techo, allí también, ahí lo sanó en Capernaum. Amigos que llevaron al paralítico y lo pasaron para que el Señor lo sanara. Y cuando yo seguía buscando, la hija de Jairo, pero a la historia que yo vengo, sucedió cuando él iba camino a sanar a la hija de Jairo. Aconteció que él estaba en la casa de Pedro y le fueron y le avisaron. Jairo mismo fue corriendo y le dijo: Señor, que mi hija. Y le dijo: vamos. Pero cuando iba camino a la casa de Jairo a despertar a la hija de Jairo, porque el Señor dijo: no, está dormida. Ella está dormida. Aconteció
que había una multitud porque querían rodear a Jesús. Había una multitud y muchos se le acercaban. Y había una mujer que no podía estar entre la multitud porque ella sufría de algo que la condenaba, que no podía estar con la comunidad, que era la lepra, que era el flujo de sangre. Porque en Levítico hay una palabra que dice que cuando la mujer sostenía más de un mes del flujo de sangre, era condenada, era impura ante la comunidad, ante la sociedad. Y ella con ese temor, ¿cómo me le acercaba al Señor? Y la gente rodeaba a Jesús cuando caminaba, pero esta fue una mujer que iba determinada. Esta era una mujer que iba convencida que el que la podía sanar era ese hombre al que había escuchado, al Jesús de Nazaret, al Jesús de los milagros, al Jesús de los panes, al Jesús de los peces. A ese él era que tenía fe. Una mujer donde había perdido toda su riqueza. 12 años que los médicos no podían hacerle nada sobre la enfermedad que ella tenía. Pero ella tenía una fe, ella tenía una esperanza. La fe avergada en su corazón, que era el Jesús de Nazaret, el que la iba a sanar. Pero era difícil llegar porque era una mujer impura ante la sociedad por la enfermedad que tenía. Cuando estaba ya Jesús, que venía con su discípulo y la gente lo quería tocar, ella, escrito está en la palabra, que como pudo se metió por debajo y tocó el manto del Señor. Y escrito también en la palabra está que al mismo instante, cuando Jesús sintió que tocaron el borde de su manto, el Señor se ha parado y dijo: algo ha salido de mí. ¿Quién me tocó? Y muchos, y él preguntó quién me tocó, y los discípulos le decían: maestro, pero entre tanto todos te pudieron haber tocado, pero alguien me tocó, que salió poder de mí, dijo Jesús. Y ella allí callada, hasta que el Señor se devolvió. Y ella, con su humildad, le dijo: fui yo. Y aconteció que el Señor le dijo: levántate, que tu fe te ha sanado. Esa era la fe que ella tenía, porque ella sabía que el que la iba a sanar era Jesús, porque los médicos en 12 años no habían podido. Había quedado sin dinero, retirada de la ciudad por lo que padecía del flujo de sangre, pero ella se determinó a tocar el manto del Señor. Por eso esta mañana, hoy tú no vas a tocar el manto, porque ya el Señor está en ti, ya la presencia del Señor está en ti, y el Señor hoy te va a sanar, el Señor hoy te va a librar. ¿Por qué? Por tu fe, por la fe que tú le tienes a Cristo, tú vas a ser sana, porque las palabras que el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Y si en tu corazón hay fe, hoy te voy a decir que hoy tú vas a estar sano de toda dolencia, de todo dolor, de toda tristeza, de todo lo que te impida caminar con el Señor. Hoy desaparece en el nombre de Jesús. Yo tenía el título pasado, era cuando lo natural se rinde sobre lo sobrenatural. Pero leyendo la palabra nuevamente, porque cuando tú lees, ves cosas nuevas, ves cosas diferentes. Y yo dije: no, pero es que aquí hay algo más poderoso. Y el título de esta prédica es: el poder no era el manto, era quien vestía el manto. No era el manto, porque si fuera sido el manto, Jesús no fuera sentido, porque tocan el manto y él nada. Pero es que él era el que tenía el poder, y él sintió, porque tocaron lo que le pertenecía a él, sus vestiduras. Por eso el poder no era el manto, era Jesús. Porque dice escrito está que solamente tocó el borde. Y dice la escritura que él sintió. O sea, sintió fue Jesús, no el manto. Sintió fue el poder que había en él, porque él estaba sobre su vestidura, estaba sobre su cuerpo. Y él era su unción, esa era la unción que él tenía donde caminaba. Algo sucedía, algo pasaba, algo estremecía a las ciudades en ese tiempo. Y ella tocó el borde del manto. Y aconteció que fue sana e inmediatamente, dice las escrituras. Por eso no es que es las vestiduras hay unción en las vestiduras. Por eso cuando regalan vestiduras poderosas, hay que soportar la unción. Cuando hay unciones poderosas, hay que soportar, así sea hasta una corbata.
Pero es que esa corbata está sosteniéndole la voz al predicador, al profeta, al apóstol, al maestro, para que dé la palabra. Y esa es una unción. Y eso fue lo que sucedió aquí, el manto. ¿Recuerdan lo que pasó con Elías y Eliseo? Un manto. El manto que tenía fue tirado del cielo. Dice que el manto cayó del cielo. Y Elías lo tocó y hasta en un momento lo despreció. Pero resultó que cuando lo despreció y se lo batió al río, el río se abrió. Era la unción de Elías sobre el manto. Y aquí era la unción de Cristo sobre el manto, sobre su vestidura, la que hizo sana a esta mujer. Pero es la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Padre. Sin fe es imposible que hoy estuviéramos aquí. Porque yo tengo fe que el Señor cada día me va a despertar. Yo tengo fe que cada día me va a sanar, me va a liberar. Yo tengo fe de que Él me llamó. Yo tengo fe que Él me va a respaldar. Yo tengo fe que Él lo hará por mí. Porque es la fe que yo tenga hacia el Señor. Vamos a Lucas 8:46. Leemos la bendita palabra del Señor esta mañana. Padre, que seas tú edificándonos a través de esta palabra, Señor. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que me ha salido poder de mí. El manto fue el puente, fue el trampolín para que ella tuviera la sanidad. Pero es que el manto lo portaba era Cristo, porque ella pudo, porque no tocó el manto de Pedro, del recaudador, de Judas. Era un manto, no, es que no era el manto, era quien portaba el manto, quien portaba la vestidura, que ella sabía que con simplemente tocar hasta un hilo de ese manto iba a ser sana. Porque es la fe que tengamos. Porque sin fe no agradamos al Señor. Muchas veces le queremos dejar todo al Señor, que el Señor lo hace. No, yo tengo que hacer, yo tengo fe. La escrito está que constante fue como un grano de mostaza, que si le dice a la montaña, muévete de aquí, se moverá. Bueno, eso lo hace el Señor. Yo tengo fe que le diga, muévete de agua de aquí y se va a mover. Yo tengo fe. Pero ¿qué pasa? Yo no todo se lo puedo dejar al Señor. Si yo tengo fe y yo sé que le puedo decir, agua, muévete, yo la moví. Yo también tengo que accionar mi fe. Entonces todo se lo queremos dejar al Señor. No, nuestra fe tiene que salir. Nuestra fe hay que sacarla, porque ya la puso en tu corazón. Esa es la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Ensanchamiento de fe es lo que tenemos que tener cada día. Ensanchar nuestra fe. Creer en lo que no vemos, creer en lo que no escuchamos, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, para que tu fe se ensanche. No es que Dios lo va a hacer por mí. No, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que determinar. Entonces sin fe es imposible agradar al Señor. Jesús supo al instante que ella lo tocó. Porque cuando tú tienes unción, cuando tú tienes poder, cuando tú tienes discernimiento y el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él te avisa. El Espíritu es el que nos avisa, el Espíritu es el que te da discernimiento y entendimiento. Pero como Él era Dios, Él era el que portaba el poder. 3 fundamentos rapiditos de lo que esta mujer se atrevió a hacer. Primeramente, ella practicó una fe práctica. No se quedó con fe allá donde estaba. No, yo voy. Yo sé que ese Jesús sana porque yo he escuchado. Yo tengo fe que Él me va a sanar. Y ella se fue a aplicar la fe, a practicar la fe. No desde la casa. Aunque Jesús viene por nosotros. Pero Jesús había puesto en el corazón de ella que ella fuera a su encuentro con Él. 12 años habían pasado. ¿Cuántos hombres y mujeres y profetas no había escuchado? Pero era Jesús el que había puesto el querer como el hacer para que se acercara a ella para sanarla. Ella fue con esa fe práctica. Esta mujer se atrevió a 2 obstáculos ahí. Eran 2 obstáculos grandes para ella en ese momento. El primero, ignorar su impureza legal ante lo que la rodeaba. Porque ella no podía estar con la sociedad. Ella era como una leprosa que tenía que estar lejos, porque eran inmundas. En el Levítico 15:25 lo dice.
que la impureza de la mujer con el flujo de sangre es un estado de ceremonia hacia la inmundicia ante la ley. Segundo acto que ella hizo, ella actuó en secreto. Ese es el problema a veces de mucha gente que quieren hacer algo y se lo quieren decir a todo el mundo primero. Que voy a Cristo, no, anda a Cristo. Cuando estés a Cristo, dile que estás en Cristo. Porque cuando tú pienses y se lo dices, ya el enemigo está allí y no te deja que llegues a Cristo. Actúa en silencio, busca al Señor en silencio, actúa. Ella actuó, no le dijo a nadie. Ella se fue calladita. Cuando vio la multitud y vio que Jesús de Nazaret estaba allí, ella calladita por debajo de todo se fue en silencio y tocó el manto. ¿Ah? Tocó el manto. Mucha gente, cualquiera pudo haber tocado a Jesús. Entre los empujones y la gente, la multitud, cualquiera podía rozar, pero es que Jesús sintió algo diferente. Y Jesús vio la fe que había en su corazón. Porque muchos estaban por el interés, pero Jesús no. Jesús sintió la fe que esa mujer tenía sobre él para que la sanara. Y en silencio fue y tocó el manto, se atrevió, actuó en secreto. Es decir, que ella fue en el creer y actuar para lograr la fe. Y llegó con la esperanza, y la esperanza fue hecha realidad, que fue sana. Porque muchas veces no nos atrevemos. ¿Ah? Queremos que Dios lo haga por nosotros, queremos que el Espíritu Santo de Dios lo haga por nosotros. ¿Ah? Yo quiero orar 24 horas, yo quiero aprender a orar 3, 4 horas, pero no me atrevo y no le dice: Espíritu Santo, hazlo por mí. Hoy entrego mis fuerzas carnales para que tú obres en mí y me lleves a orar 1, 2, 3 horas. No es de palabra, es de acción y es de fe. Ella puso la fe y la acción y fue sana. Aquí hubo el poder grandioso de Jesús. Cuando la mujer de flujo lo tocó, enseguida Jesús volteó, porque él cargaba el poder divino de la sanidad. Él cargaba el don y ella se atrevió. Lo que muchos no se atreven a decirle: Espíritu Santo de Dios, quita este corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Quítame esta amargura y ponme el gozo. Atrévete a decirle al Señor que te quite lo que te estorba. Atrévete con fe a creer en Él y Él lo va a hacer. No lo hagas con tu fuerza, porque la fuerza humana nos desvía del propósito de Dios, porque no me parece. Cuando para estos tiempos el Señor le diga, así como le dijo a Abraham: entrega a tu hijo, muchos se callan, nadie dice amén, nadie dice gloria a Dios, porque va a entregar a su hijo, ¿verdad? Entonces tenemos que determinarnos y a tener esa fe. Abraham tuvo esa fe que Dios le iba a dar algo. Abraham tuvo la fe. Vamos a Lucas 8:46. El Señor Jesucristo aquí dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. La sanidad era la fuente la que portaba Jesús. Era una fuente de sanidad lo que Jesús portaba. Donde Jesús pasaba, el paralítico, el ciego, el cojo era sanado, porque era una fuente de sanidad divina. Y lo más valiente de esta mujer que yo podía observar era cuando la mujer se dio cuenta a Jesús, que volteó y dijo: ¿quién me tocó? Porque ella sabía que era impura ante la sociedad. Y ella con la humildad se levantó a la mirada y le dijo: fui yo quien te toqué. Entonces nosotros para estos tiempos también tenemos que decirle: Señor, fui yo el que pequé, fui yo el que me dejé llevar de la pasión, fui yo el que dejé llevarme de toda inmundicia. Señor, perdóname. Así como ella se atrevió a pararse y decirle: Señor, fui yo el que te toqué. Hoy nos toca a nosotros decir: Señor, fui yo el que me equivoqué. Fui yo, Señor, el que no pedí perdón. A Dios le agrada. Jesús se agradó por su humildad y responder sin miedo, sin temor. Aunque la palabra ya decía ahí que en el instante que lo tocó ya se sanó, pero para la sociedad todavía seguía siendo inmunda, porque no sabían lo que había acontecido. No sabían que el borde de ese manto lo había sanado instantáneamente. Y ante la comunidad ahí
era inmunda, pero ya Jesús sabía que ya la había sanado, porque el poder de él salió. Poder de él salió y fue sana. Vamos a Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de todo azote. Pero tenemos que ir a Cristo. Tenemos que buscar a Cristo de corazón, no de palabras, porque nos llenamos de palabras que yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo y yo estoy por Cristo. Pero cuando te toca hacer algo para Cristo, lo piensas. Entonces, ¿dónde está tu fe en Cristo? ¿Dónde está tu fe en Cristo? Tenemos que tener una fe activa siempre, no momentánea. No cuando tengo el dolor, no cuando tengo la tristeza, no cuando tengo la enfermedad. No, nuestra fe tiene que ser constante. Yo soy de los que aplico cuando estoy mejor, más oro. Yo soy el que lo aplico cuando tengo más oro, para que no se me vaya. Oro más para que no caiga en enfermedad. No podemos esperar caer en la enfermedad para ir a Jesús. No, ya estamos en Jesús. Tenemos que reforzarnos. ¿Cómo? En la oración, en las dosis de rodillón. Ahí es donde tenemos que reforzarnos para que nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe se mantenga siempre intacta, igual, que todo lo que le pidamos al Señor se hará. ¿Cómo se hace? Con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso te digo, anda al Jesús. Anda, atrévete como ella se atrevió. Si tú hoy estás enfermo, tú que me estás viendo, tú que estás ahí en una silla, estás acostado, estás postrado, levanta y dile: Señor, es mi fe. Yo quiero que tú me sanes, Señor, porque yo tengo fe en ti, Cristo. Porque tenemos que confesar. Si yo no confieso: Señor, me duele la cabeza, Señor, es porque tú estás. Si te duele la cabeza y no le declamas al Señor, es porque Dios dirá: no, tú te sientes bien con ese dolor de cabeza. Porque Él respeta la autoridad del hombre. Pero si yo no vengo: Padre, perdóname, esta mañana vengo con un dolor, pero que seas tú, Señor, es tu fuente de sanidad divina. Padre, ponla sobre mi cabeza. Pero si yo no lo busco, entonces, si nosotros tenemos al Cristo albergado en nuestro corazón, tenemos que darle la libertad, que Él opere, que Él haga. Yo no te estoy diciendo que el acetaminofén es malo, pero yo creo que el poder de Dios sana más. Yo no te estoy diciendo que la inyección sea mala, que la ciencia sea mala, no, porque el Señor la permitió. Y tenemos que cuidarnos. La ciencia, la medicina es parte de nosotros para cuidarnos, pero la fe mía tiene que estar puesta en Él. Porque mientras yo vaya a comprar el acetaminofén y voy caminando y voy pidiéndole, Él me va quitando el dolor de cabeza. Que cuando llegue a la farmacia: no, dame un jugo de naranja, ya no necesito la farmacia, el remedio. Pero es mi fe. Y voy camino: Padre, Señor, yo sé que tú me lo vas a quitar. Y cuando llegas allá no tienes, me bebo mejor el jugo entonces. Pero tengo que aplicar la fe, no dejársela todo. No, es que Dios me lo va a quitar. No, activa tu fe. Háblale: Señor, quítamelo, que no aguanto más. Tú puedes, para ti nada es imposible. Pero háblale a los aires, háblale al viento, porque Él está esperando la manifestación tuya. Dios está esperando que tú te manifiestes, que tú le llames, que tú lo invoques, que tú le pidas: Padre, ayúdame. Pero activemos una fe que está albergada entre nosotros. Aquí voy donde quedé ese día. Las 5 características. 5 características que debemos imitar de esta poderosa mujer. 5 características que para estos tiempos nos sirve para transformarnos, para cambiarnos. 5 características que la llevó a ser a esta mujer diferente. La Biblia a mí no me describe qué pasó después de ella. Hay otros libros secundarios en que dice que ella caminó con Bernabé y predicó el evangelio. Ella caminó junto. Hay otros libros, yo no estoy diciendo que es la Biblia, no vayan a decir que el pastor está inventando, no. Hay libros que dicen que la mujer de flujo caminó con Bernabé predicando el evangelio de Cristo y se les enfrentaba hasta a los fariseos. No está escrito en la Biblia, son libros secundarios que a veces uno tiene que leer de todo,
Porque hay historias, a mí estas historias me apasionan y yo digo, bueno, ¿y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Dice otros libros que ella fue a predicar el evangelio y enfrentó a los mismos fariseos. Primera característica que debemos de imitar: tener determinación. Ella no permitió que el fracaso de los médicos invadieran su corazón y le robara la esperanza de vida. Porque 12 años donde los médicos le decían que no podían solucionarle. Pero ella fue determinada. Ella, su fe y la determinación la llevó a ser sana. Porque ella escuchó hablar de ese Jesús de Galilea, el Jesús de Nazaret, el Jesús de los milagros. Y ella puso su esperanza en su corazón que Él la podía sanar. Pero ella determinó ir al encuentro con Jesús. Ella determinó, dijo, no, yo voy, porque yo estoy segura que yo con medio tocar el borde, un hilito que le cuelgue, Él me va a sanar, porque ella tenía fe y había escuchado del Cristo que estaba haciendo los milagros. Los médicos ya la habían desahuciado. Y póngase a ver, las mujeres, las damas preciosas y hermosas que tenemos hoy aquí, un flujo de sangre 12 años. Primero la hemoglobina para el piso y después, como dicen en Venezuela, chao cheo, paleteado. No se aguanta, pero la mujer aguantó 12 años. ¿Por qué? Porque tenía fe. ¿Por qué? Porque Cristo la iba a sanar. ¿Por qué? Porque ya sabía que venía su salvación. 12 años. ¿Quién soporta 12 años? Con un flujo de sangre. Ustedes, ladies preciosas, no lo aguantan. No lo aguantan. 12 años. Pero esos 12 años hicieron que su fe se incrementara. Hicieron que escuchara de Jesús. Su fe y escuchar de Jesús la sanó. Pero ella se determinó, yo voy, aunque la ley no me pueda ver, que no me vean allí, pero yo voy. A mí no me importa lo que digan, yo lo que quiero tocar es el manto. Yo quiero ser sana. Hoy nos toca a nosotros determinarnos a caminar con Cristo. Hoy nos toca a nosotros a seguir a Cristo de verdad. Hoy nos toca a nosotros determinarnos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones, no nuestra propia voluntad, porque no haríamos nada. No haríamos nada a lo cual Él te llamó. Por eso ensanchemos nuestra fe y determinémonos. Ella se determinó de ir a Jesús, de ir a tocar el manto, y consiguió que su milagro, consiguió la sanación divina. Y fue sana y le dijo, eres sana, tu fe te ha sanado. Entonces, si queremos ser sanos, tenemos que determinarnos a caminar con Cristo en verdad. No en palabras, no en mentira. No en decir, es que yo camino con Dios, es que yo conozco a Cristo. Conocer, hasta el diablo conoce a Cristo. Hasta el diablo enfrentó a Cristo. ¿Ah? Y era el diablo, y es el malo. El diablo conoce la palabra más que nosotros, porque tentó a Cristo con la misma palabra de Dios. O sea que no podemos ser superhéroes nosotros sin tener a Cristo de verdad. Porque el Cristo que está en mí es el superhéroe que va a enfrentar lo que tú vas a vivir espiritualmente. Tú con tu fuerza no lo vas a poder enfrentar. ¿Ah? Una vez con mi fuerza yo pensaba un día, cuando yo vivía en las tinieblas, una noche durmiendo como a la 1 de la mañana empecé a ver sombras de mujeres y yo quería gritar, no podía, con mis fuerzas no podía. Y yo en la cama veía, con mis fuerzas no podía. Usted sabe que me salvó. Dije Dios, solamente dije Dios. Y era en el mundo, para que tú veas el poder de Dios. Y yo pertenecía al mundo. ¿Ah? Y el mismo mundo me quería hacer daño. El mismo enemigo me quería hacer daño. Y yo era del mundo. Pero bastó solamente una palabra. Cuando yo recuerdo esto, escucho ese momento que le dijeron que el arcángel fue contra Satanás. Y lo único que la palabra que les salió, porque yo me imagino, wow, voy contra Lucifer, Dios me mandó contra Lucifer, pero la palabra poderosa, lo único que se le vino, que Jehová te reprenda. Lo único que yo dije, Dios, me salió la voz y dije, Dios. Yo creo que me paré como un cohete y prendí la luz. Con 23 años y dormí con mi papá y mi mamá esa noche porque no me dejaban dormir.
Con mi fuerza no podía. Con mi fuerza tenía miedo. Con mi fuerza estaba espantado, estaba asustado con mi fuerza. Pero cuando yo dije Dios, me dio la oportunidad de decir Dios y de levantarme y prender la luz. Después me dormí con 23 años, entre el medio de mi papá y mi mamá. Y aún así el enemigo estaba haciéndome daño todavía. Por eso que nuestra fuerza a un lado es la fe. Ahora en Cristo, cada día le pido más a Cristo: Padre, instrúyeme más, ensancha esta fe, que sin ti no quiero caminar. Porque yo he comprobado con mi fuerza no he hecho nada. Nada hice con mi fuerza. Lo que hice con mi fuerza fue equivocarme. Equivocaciones fueron los que vino a mi vida cuando yo quise hacerlo por mi fuerza. Cuando me dijeron, no, que esa no es tu mujer, y yo sí voy para adelante porque yo quiero. Me equivoqué. Porque cuando lo hacemos con nuestra fuerza, nuestro sentir, nos equivocamos. Pero cuando dejamos que ya Cristo lo haga, que el Espíritu Santo de Dios lo haga, todo es diferente. ¿Sí? La primera vez me equivoqué, la segunda vez, y Dios, a la tercera te llevo yo. ¿Ah? Y a la tercera me trajo hasta llorando. Pero obedecí. No lo hice con mi fuerza. Porque si fuera sido por mi fuerza, me quedo. No, yo no conozco a esa mujer. Pero dije yo, bueno, Señor, yo te voy a obedecer. Porque fue Él que me dijo. Y yo dije, bueno, mi fuerza la he hecho a un lado y voy a caminar en tu fuerza. Aunque te digo que vine 14 horas llorando, 6 horas después en un aeropuerto, asustado, con ganas de regresarme. Mira todo lo que el enemigo quería hacer para que yo hoy no estuviera aquí en esta nación de Colombia. Pero como yo puse mi fuerza y mi esperanza en Él, que yo dije cuando yo estaba en ese aeropuerto que me puso ese ángel, yo dije no, yo me devuelvo a Venezuela, dije yo. Pero como Dios quería conmigo algo, Dios tenía el propósito, Dios interrumpió mi camino para llevarme a su destino. Y llegué aquí y te voy a decir, hoy te voy a decir que lo que estoy viviendo con Cristo, lo que estoy viviendo con el Espíritu Santo de Dios y lo que el Padre ha hecho en mí, todo se lo debo a Él. Con mi fuerza Juan José estuviera todavía lavando aire allá en Venezuela, subiendo y bajando escaleras. Pero es que Dios tenía algo para mí. Y yo dije, Padre, yo obedezco tu palabra. Y yo fui. Y aquí estoy dándole la gloria a Dios. Determinado a seguir más en Cristo. Determinado a hacer su voluntad y sacar la mía. Porque yo sé lo que es equivocarse cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Ahora digo, Señor, dime qué hago. Antes yo decía, no, es que yo lo hago así. Y hoy te doy testimonio que cuando tú dejas obrar a Dios, las cosas buenas suceden. Cree en ese Dios poderoso, no de palabra. No creas en ese Dios de palabra. Cree en el Dios que obra en tu corazón. Esta mujer se determinó. Vamos a Deuteronomio 31:6. Mira de lo que se llenó esta mujer. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. Imagínate cómo estaba esa mujer por el piso. 12 años. Yo me imagino cuánta tela lavaría. En ese tiempo no había Pampers, no había Huggy, no había nada de eso. Eso era carratico para el río, mire. A lavar esa telita. ¿Y cuánta tela se pondría ahí? Porque era un flujo constante, dice la palabra, constante, nunca paraba. Imagínate, todos los días se levantaba esforzada ahí al río, mire, a lavar la sangre inmunda. 12 años en eso. Y ahorita las mujeres cuando se casan, dame una lavadora. Yo no te estoy diciendo que es malo, pero mira la palabra, esforzado y cobrar ánimo. Y cobrar ánimo. La mujer tenía ánimo todos los días, que tenía padeciendo 12 años. Todos los días iba al río a lavar. Esforzado y cobrar ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ese es el Dios que yo creo.
al que ella crió. ¿Ah? Dígame usted, 12 años. Pastora Laura ya lavando. Ya. Y no en la casa ahorita que la metió en la lavadora así, pácate, pim, 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 y se va. Ahí duró la mujer, ¿cuántas horas ahí lavando? 12 años. De noche y de día. Ah, bueno, de noche para que no la vieran porque era inmunda, no podía estar en el río con la demás lavando. Segundo, valentía. Ella desafió la ley que la condenaba de estar lejos de la humanidad por una enfermedad que para ese tiempo era condenada y era prohibido acercarse a los demás. Ella tuvo la valentía de ir hasta allá y decir, no, yo voy y lo toco. Ella se atrevió con valentía. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Correcto, 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ponte un ratico en los zapatos de la mujer. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta que ande asomar a la nariz ya la iban a señalar? ¡Ay, la inmunda! Como decía el mentor, o sea que todo lo que hacía lo podía hacer era de noche, porque la sociedad la rechazaba. ¿Ah? A veces nosotros, wow, nosotros dormimos en colchón, con aire, con todo, y todavía nos falta ser valiente. Nos falta ser forzado. ¿Ah? Poderosos esos ministros, hijos de Dios que caminaron con Cristo. ¿Ah? Y donde quiera predicaban el nombre del evangelio y a causa de eso los mataban. Ahorita da miedo predicarle al mismo hermano. ¿Ah? Entonces tenemos que ser valientes, forzanos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él nos dio un espíritu de valentía, no de temor. A mí no me puede dar temor ir a predicarle al vecino del evangelio. No nos puede dar temor, no nos podemos avergonzar del evangelio, que es el que nos ha hecho libres, que es el que nos da la vida en abundancia. Entonces seamos valientes, imitemos lo que ella hizo. Primero Josué 1:9 dice, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente. No te desanimes, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tercero, lo que nos falta a muchos o le falta a otros, yo cada día trato de aplicarlo: la humildad. Eso falta. ¿Ah? Humildad que no es pobre, esto no, eso no es humildad. Eso nos falta y cada día tenemos que pedirle más al Señor eso, que así como Él dice que te quitaré ese corazón de piedra por uno de carne, pidamos todos los días para que ese palpitar de la sangre en el corazón de carne se mueva. Porque cuando tú tienes un corazón de piedra, pasa la sangre y bombea y el corazón no se mueve porque es una piedra. A ti no te conmueve nada. Que venga alguien a darte una palabra, no. Porque es que a mí me tienes que hablar es Dios. Y Dios no usó hasta un burro para hablar. ¿Ah? Dios dice que hasta las piedras van a hablar. Entonces ella aplicó la humildad. Ella no pidió discurso ni pidió atención. Solo se conformó con ir a tocar el borde del manto. Porque el problema a veces que no es que cuando no hay humildad hay grandeza. Entonces, ¿qué queremos cuando hay grandeza? No, es que dile a Jesús que yo voy hasta allá, que me espere. Porque no es que el pastor esté inventando. Ustedes han escuchado la historia de Eliseo y el general, y se molestó porque el profeta no salió a atenderlo. ¿Ah? Cuando tú te crees a alguien, no, tú no respetas. Entonces nos falta humildad. Indiferentemente el cargo o el puesto que tú tengas, secular o ministerial, no impide que tu humildad esté en tu corazón. Porque de que yo sea el pastor, eso a mí no me quita que yo hable con el más pequeño de mi casa. Esa es parte de la humildad, eso es parte de tener un corazón de carne.
Porque yo no sé que hasta ese pequeño sacerdote, un niño me puede dar una palabra de Dios allí. Porque Dios toca los corazones de carne, no el de piedra. Ella fue humilde. No le quedaba más porque no tenía nada. No le quedaba ni un peso porque todo se lo había dado a la ciencia, a los médicos. Y eso que la ciencia está avanzada. Usted va ahorita y lo mete en un cajón, todo. Allá antes me imagino que era hierba, las manos, no sé qué será en esa época, pero para estos tiempos está avanzada y aún la ciencia no ha podido. Siempre hasta los mismos médicos yo he escuchado, cuando estaba en el mundo y habían sucesos de familia y algún conocido, no, que Dios haga un milagro. ¿Ah? Hasta la misma ciencia lo dice, bueno, y le dicen al familiar, oye, tú sabes que Pedrito Pérez está mal, pero bueno, que Dios haga un milagro. ¿Ah? Vamos a Santiago 4:10. Poderoso eres tú, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo que hoy, Padre, con esta palabra, el que está enfermo hoy se sana. Porque no está el borde tuyo, pero está tu palabra. Solo una palabra tuya bastará para sanarnos, Señor. Porque estamos en cielos abiertos. Cuando los cielos están abiertos para sus hijos, basta una palabra del cielo a la tierra y te dije, sano estás. Yo lo creo. Santiago 4:10, humillado delante del Señor y Él os exaltará. La Biblia a mí no me describe qué sucedió ahí, pero yo sí te garantizo algo, que si fuera sucedido lo contrario, hubieran dicho, porque lo malo es donde más se habla. Pero como Jesús le dijo, vete que ya está sana, tu fe te sanó, ahí no pasó más nada. Pero yo le digo que si la mujer no se fuera sido sana, la fueran condenado, la fueran apedreado, porque llegó a donde estaba la comunidad, porque se atrevió. ¿Ah? Ella se humilló. La escritura dice que se metió por debajo de todo y tocó el manto e instantáneamente fue sanada. Se humilló, se postró ante Cristo y Cristo la levantó para darle sanidad divina. Cristo, como dice su palabra aquí en Santiago, la levantó de la enfermedad para exaltarla y decirle, Cristo la sanó, y por Cristo ella caminó. ¿Ah? Es que todo se lo debemos a Él. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. El soberbio no gana una con Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo por su fuerza. Quiere hacerlo por su fuerza. Cuarta. Perdóname, cuarta. Sí. La cuarta es sinceridad. Ella fue sincera cuando la descubrieron, porque ella se pudo haber tirado ahí así, me imagino yo, y se tapaba ahí así, pero ella fue sincera y levantó su rostro y le dijo, Señor, yo te toqué. Ella se pudo haber quedado ahí boca abajo y nadie fuera dicho nada, pero ella levantó su rostro hacia arriba y le dijo, Señor, fui yo quien te tocó, Señor. Dios ama la honestidad de nuestros corazones, porque yo me imagino que a Jesús le impactó porque ella no se negó, porque la manera como me describe la Biblia me dice como que Jesús se molestó. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Maestro, pero entre tanta gente, ¿quién me tocó? ¿Qué poder de mí salió? Y ella solamente inclinó su barbilla hacia arriba y le dijo, Maestro, fui yo. Siervos, sinceridad, ser sincero con los demás nos abre las puertas del cielo. Ser sincero con los demás te lleva a la voluntad de Dios. Ser sincero te lleva a hacer cosas, maravillas que tú nunca vas a imaginar.
Ser sincero, aunque duela a veces ser sincero, pero hay que ser sincero. Yo no me puedo acomodar a los demás. Así yo vea que le vaya a doler, yo tengo que decirte, hermana, esto te hace daño por esto y por esto. Yo no me tengo que ocultar. Ay, que para no lastimarle, más la lastimo. Pudiendo decir y sacarla de eso. Entonces yo me callo. Y ella seguirá caminando así. Pero si yo soy sincero, vengo y te digo, hermana, Pedrito Pérez está con sinceridad, o tú, hermana, lo estás haciendo mal, pide perdón. Y la sinceridad de ambos bandos. ¿Y qué se cree el pastor para decirme a mí esto? ¿Ah? ¿Nos falta mucho? Deja que obre el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, cosas diferentes vas a ver, cosas sobrenaturales vas a ver, vas a ver lo que Dios te mandó a hacer. Eso sucede cuando somos sinceros. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto lo creen? El pecado, escrito está en la palabra de Dios que el pecado es el que nos condena. Escrito está en la palabra de Dios que si yo no confieso mi pecado ante Dios primeramente y ante el otro también, porque yo tengo que pedirte perdón si cometí algo contra ti, yo tengo que confesar mi pecado. Decirte, apóstol Luisa, perdóname por esto, pero yo tengo que confesar mi pecado, porque si yo confieso mi pecado, escrito está que seré próspero. ¿Ah? Y lo más grande, encontraremos misericordia de Dios. Imagínese el que esté fuera de la cobertura de Dios. Imagínese que el que no tenga misericordia de Dios, ¿cómo estará? Aunque Dios tiene misericordia, está con la humanidad completa. Porque Él es el creador de todo. Nosotros somos creados por Él, pero no todos son apartados por Él. No todos son justificados por Él. Cuando Él te llama, Él te justifica, ¿verdad? Pero no es que porque ya Él me llamó, me justificó, yo no voy a hacer nada, yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer. Yo tengo que respetar sus estatutos, su ley, sus mandamientos. Eso es lo único que el Señor nos pide para que entremos a su reino. Respetar sus mandamientos, sus estatutos, su ley, para que podamos ver la gloria de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros mismos no nos podemos limpiar. Ella misma no pudo limpiarse. 12 años que ella no pudo hacer nada. Yo me imagino cuánto haría, qué cosa haría esa mujer para poder detener ese flujo de sangre. ¿Ah? No, tómate un té de jengibre. No, tómate una de cayena. ¿Cuántas cosas esa mujer tuvo que hacer por 12 años tratando de detener ese derramamiento de sangre ahí? ¿Ah? Pero como escrito está en la palabra de Dios que todo tiene su momento y su hora, porque era el momento justo que Cristo iba a sanarla. Imagínese para estos tiempos esa enfermedad, ya la ciencia te condena y hasta la misma ciencia te dice, no, inyéctate ya, vete, porque ya no hay nada que hacer. No, sí hay un Cristo que está vivo, hay un Cristo que te da vida, hay un Cristo que te hace nuevo cada día, hay un Cristo que te renueva, hay un Cristo que te da vida en abundancia. Por eso yo creo en el Cristo Redentor, del que hablaba Job, que tanto que sufrió, pero nunca, siempre dijo, mi Cristo, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Lo dijo Job en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo lo que le podía pasar a un hombre. Lo dijo él. Ella sabía que Jesús podía sanarla. Ella sabía que Jesús la podía sanar. Por eso ella fue y tocó el manto.
El poder no estaba en el manto, el poder estaba en quien vestía el manto. Y ella lo sabía. Esa era la clave aquí, que ella sabía que era él, el de ese manto, el manto blanco. No el manto azul, ni el marrón, ni el negro, no. El del manto blanco es el que me va a sanar. Ella lo sabía. Por eso ella fue a donde tenía que ir, al manto que tenía que tocar. El poder de Jesús sobre ella. Jesús, cuando se volteó y se dio cuenta que el poder había salido de él, y la vio ahí en el piso, y cuando vio su cara levantada y reconocer que fue ella, el poder de Jesús la hizo libre. ¿Sabes qué pasó aquí con esta mujer? Esta mujer ya no tenía fuerza. Esta mujer se le había acabado ya el dinero. Esta mujer, yo creo que ni esperanza, porque ya los médicos le decían que no. Pero tú sabes qué sucedió cuando vio a Cristo, que sabía que Cristo estaba allí. Se le activó su fe, se determinó a buscarlo. ¿Y cuál fue la expectativa de ella? Que ella pensaba y creía y sabía que al tocarlo ella iba a ser sana. Ella iba a ser sana. Imagínate, cualquiera pierde la esperanza. Sin dinero, la fuerza, se te va la fuerza, pues ya no hay, oye, no hay cura para mí. Pero ella sabía que el Cristo la iba a sanar. Por eso la última es esa: el poder de Cristo nos sana. Si yo no creo en ese poder, no seré sano. Ella creía en ese poder y ella fue sana. Por eso hoy esta mañana te digo que si tú estás aquí, si tú tienes una dolencia, si tú tienes cualquier dolor, si tú tienes una tristeza, si tú tienes un apego a alguien que se fue, hoy vas a ser libre, hoy vas a ser sano, porque el Cristo que sanó a esa mujer es el Cristo que hoy te va a sanar, es el Cristo que hoy te va a justificar, es el Cristo que hoy te va a limpiar tu sangre. Por eso te damos gracias, Jesús, porque sabemos que hoy el que está allí viéndonos, el que está ahí viendo a través de esa cámara, hoy toda dolencia, todo dolor, toda tristeza, todo apego desaparece de tu vida. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier tristeza, hoy desaparece. El cáncer, se seca. Hoy desaparecen dolores en ese cuerpo, se seca. Hoy toda enfermedad de riñón se seca. Hoy toda enfermedad, Señor, de los cánceres se secan sobre los cuerpos de los hijos de Dios, Señor. Hoy declaramos la sangre de Cristo sobre los cuerpos de sus hijos. Hoy declaramos poder de Dios. Hoy declaramos sanidad divina del cielo a la tierra. Hoy declaramos en el nombre de Jesús pureza en nuestros corazones, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para purificar y para limpiarte de todo dolor y de toda tristeza. Por eso te invito, ponte de pie esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque sabemos, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, que sin fe es imposible estar delante de tu presencia, Señor. Padre, es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que levantamos nuestras manos y te decimos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú obras en nosotros. Sabemos que la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. Hoy somos sanos por la sangre de Jesús. Hoy somos sanos por el esfuerzo de Cristo en la cruz. Porque escrito está en tu palabra, Señor, que por tus llagas somos sanados, Señor. Y hoy declaramos sanidad divina sobre nuestras vidas, sanidad divina sobre tus hijos, sanidad sobre todo hombre y mujer que escucha tu palabra. Hoy declaramos sanidad. Hoy toda dolencia, hoy todo dolor, toda patología desaparece del cuerpo de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús echamos fuera todo dolor, toda enfermedad. Hoy declaramos sanidad divina. Hoy declaramos paz, libertad en nuestros corazones, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder.